Soy tu servidora, Seili Herrera Lara. Vamos al tema de hoy. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pregunta Amós 3:3, y es la referencia que usaremos para hablar de dos mujeres, de las cuales paradójicamente a su relación por 2 milenios no se ha podido hablar de ellas por separado. Evodia y Síntique. En la epístola a los Filipenses, Pablo mencionó a dos mujeres cristianas principales que habían defendido junto a él el Evangelio. Capítulo 4, versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Con esas pocas palabras de Pablo, especialmente para ellas, tenemos mucho de qué hablar. Empecemos por el significado de sus nombres, pues estos ilustran las características de las personas. Primero, Evodia, derivado de Eudos, de origen griego, camino fácil de transitar, buen camino. Y Suntug o Síntique, también del griego, significa tal vez concurrencia, afable o afortunada. ¡Qué nombres tan hermosos! Sinceramente no esperamos que personas que hagan alusión a nombres como los anteriores se vean enfrentadas entre sí, pero veamos. Aunque nuestra reacción instintiva es suprimir y negar el conflicto, Pablo lo trae a la luz de una forma amorosa, a un lugar donde se pueda resolver. Lo que sucedió fue más o menos allá por los años 70 después de Cristo, unos 7 años después de haber sido establecida esta congregación. Pablo está escribiendo desde la prisión, haciendo saber a sus hermanos de Filipos que está al tanto de sus asuntos y que estos son más importantes para él que los suyos propios. Posiblemente para ahondar en la problemática que aqueja a Evodia y Síntique sea necesario estudiar toda la carta a los Filipenses, cosa que lamentablemente no haré en esta ocasión. Pablo nos refiere sobre ellas algunas palabras que nos hacen crear suposiciones respecto a cuál era su problema. Cuando leo toda la carta y encuentro referencias a vuestra comunión en el Evangelio, pido que vuestro amor abunde más y más. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entre muchas frases de esta carta que se pueden leer, imaginándonos que lo está diciendo justamente por estas dos mujeres. Pero no puedo ni siquiera imaginar que Pablo era como alguno de los predicadores que conocemos, que usan el púlpito, en su caso las cartas, para lanzar indirectas a los hermanos, que no son capaces de abordar a un hermano personalmente y en privado para tratar algún asunto. Aquellos predicadores que no tienen el tacto suficiente como para intuir que todos los asistentes van a deducir que se está refiriendo a un hecho sucedido entre ellos o con alguno de ellos. No, Pablo no era así. Si tenía algo que enfrentar en persona, lo hacía, como lo hizo con el apóstol Pedro, del cual no le intimidó que había estado con el Señor mismo por 3 años, y esto era reconocido por toda la iglesia primitiva. Así que, conociendo a Pablo, debemos entender que entre Evodia y Síntique sucedía algo más que lo que les refiere en la carta.
que, como leemos en el encabezado, está dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Así que vamos a estudiar específicamente unos puntos en cuanto a lo que se dice de ellas. Volvemos a leer, subrayando a lo que le prestaremos suma atención. Leo el versículo 1 para hacer referencia al tema que Pablo ha estado tratando anteriormente. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En toda la carta, Pablo ha hablado de grandes tribulaciones, pero también de grandes triunfos, y sella esas grandes palabras sentenciando que estéis firmes en el Señor. Inmediatamente después de esta sentencia, escribe: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El no serlo puede acarrear desestabilidad en la firmeza esperada. ¿Qué quiere decir que sean de un mismo sentir? Significa pensar objetivamente o pensar con el mismo punto de vista. En cuanto metemos nuestro parecer personal en cualquier asunto, ya no estamos pensando objetivamente. El apóstol exhorta a Evodia y a Síntique a que levanten la mirada y vean el sentir que tuvo Cristo cuando se humilló por nosotros, y que tengan ese mismo sentir, vestidas de humildad, considerando una a la otra como superior. Tenemos que dejar a un lado nuestras diferencias y orgullo y opiniones personales y ceder por amor a la unidad de la iglesia. No se dice el problema que tuvieron en sí, pero tuvo que ser lo suficientemente grave para que Pablo mismo las mencionara públicamente en su carta. Tuvo que ser tal desacuerdo que ya era del conocimiento de todos. Todos lo sabían, e incluso podría haber estado causando divisiones en la misma iglesia al tomar partido por una u otra. Quizá eran celos entre ellas. Lo más seguro es que fueran cosas cotidianas, puesto que de haberse tratado de temas doctrinales, Pablo hubiera procedido a explicar y aclarar el asunto para que el problema se terminara y la solución hubiese estado en su palabra más que en los puntos de vista de ellas. No lo podemos confirmar, pero el enemigo de nuestras almas usará cualquier motivo para sembrar discordia y división entre los hermanos. Hace unos pocos días alguien me comentó que los problemas entre mujeres son mucho más obvios y difíciles de tratar que entre hombres. Siempre he estado consciente de lo apasionadas que solemos ser algunas mujeres en algunos temas, y pensar en Evodia y Síntique me hace crear una imagen visual de estas dos mujeres, sentándose en lugares completamente opuestos la una de la otra, pasar llevándose a la otra o simplemente ignorarla de una manera tan audaz que nadie podía dudar que entre ellas había habido un desacuerdo. Es triste ver a dos mujeres cristianas, maduras y activas en la obra del Señor, que están enemistadas entre sí. No era como los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, sino verdaderas creyentes. Ellas son verdaderas y genuinas cristianas. Estas eran mujeres preeminentes en la iglesia de Filipos. Todos las conocían. Todos sabían de su trabajo para el Señor y su servicio a los santos. Se ve que por un tiempo las dos mujeres habían trabajado codo a codo. De lo contrario, el asunto no hubiera sido tan grave. El hecho de que fueran tan conocidas afectaba a la congregación de una manera más directa, puesto que se supone que ambas ejercían cierta influencia, y así podían mover los hilos a favor de uno u otro punto de vista. Este caso nos enseña también que el hecho de ser mujeres fieles y serviciales no nos blinda de nosotras mismas y no suprime nuestra personalidad, que en algún momento puede surgir egoístamente, y no dejarnos actuar en beneficio de la congregación, sino solamente de nosotras mismas. Continuemos con el pasaje. Asimismo te ruego también a ti,
compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Este verbo combatir se usaba para los gladiadores que sufrían. Estas mujeres que estuvieron al lado del apóstol ayudándole a llevar el evangelio a los paganos e inconversos habían sufrido y trabajado arduamente por la extensión del evangelio y la obra de Dios en Filipos. Pablo busca la ayuda de un compañero fiel para que medie entre estas dos mujeres. No sabemos quién era este hombre, pero lo que sí sabemos era que Pablo podía confiar en él, porque había dado muestras de su fidelidad al Señor, ya que fue compañero de Pablo y éste lo conocía bien. Puede que haya sido uno de los líderes o ancianos de la iglesia en Filipos. Sea quien fuere, tenía la labor de ayudar a estas dos mujeres a tener un mismo sentir y a hacer las paces. Lo que muestra es que el problema que tuvieran tenía solución. El ser mediador de conflictos no es tarea fácil y no quiere decir que al final se consiga el objetivo buscado, que es la paz y reconciliación entre las dos partes enemistadas. Pablo tiene confianza en este hombre fiel, su compañero, y sabe que está capacitado para tal misión. Por eso le encomienda a ser árbitro entre Evodia y Síntique. Si bien es cierto que lamentablemente todas podemos ser Evodia y Síntique, también es cierto que todas podemos ser ese amigo fiel, encargado de resolver el conflicto. Pablo, al saber de aquella situación, no se encoge de hombros y permite que esta enemistad continúe indefinidamente. Por supuesto que no. Esto deshonra al Señor y al testimonio que damos para el mundo, sin contar con que puede traer división en la misma iglesia. Pablo le ruega a las dos mujeres. Pocas veces, cuando hay un conflicto con algún hermano, pensamos así. ¿Cómo puedo yo buscar una solución al conflicto? Preferimos callar, supuestamente para no meternos en líos o no hacer más grande el asunto. En la Biblia encontramos varias situaciones en las que el problema parecía sobrepasar a la buena voluntad, pero vemos que se resolvió con una reconciliación, como el caso de Jacob y Esaú, David y Absalón, y el mismo Pablo con Pedro. La solución a los conflictos entre la hermandad cristiana no está en callar y consentir solapadamente el conflicto. Está en buscar y provocar soluciones, pero para esto debe haber una persona dispuesta a conciliar a las partes, para hacerlas llegar a un buen fin. Y aquí entra en juego otra de las frases que Pablo emplea para referirse a este asunto, y es que señala que el nombre de estas está escrito en el libro de la vida. Cualquiera que esté siendo el problema, Pablo no las echa al infierno por eso, como solemos hacer muchas veces con los que hemos hallado culpables de pecado, como si nosotras somos jueces. Por el contrario, Pablo les refresca su memoria al recordarles de qué se trata esta carrera nuestra. No es de sobrepasar el día a día, sino de hallarnos en el libro de la vida el día final. Así que tengamos cuidado con enviar al infierno a la ligera, pues ni el mismo Pablo lo hizo. Yo espero de todo corazón que, aunque no tenemos ningún escrito que nos diga qué pasó con estas dos mujeres después de leída la carta, ellas hayan escuchado las palabras de esta misiva bañadas en llanto y en algún momento se hayan abrazado fuertemente y amorosamente llegaron a la conclusión de que no valía la pena tanta angustia de Pablo, tanto cuchicheo en la iglesia y señalamiento de los del mundo por cosas banales.
Y para concluir, recordemos, el ser serviciales y entregadas en la iglesia no nos exime de nosotras mismas. Satanás puede usar a cualquiera para hacer daño a la iglesia. La mayoría de los problemas tienen solución y hay que procurarla. Aunque pensemos que algo es un problema personal, este puede llegar a ser conocido por toda la congregación, por los del mundo y preocupar a las personas que amamos y que nos aman. Todas podemos ser Evodia y Síntique, pero también todas podemos convertirnos en ese amigo fiel que procura arreglar los ánimos y reconciliar. Bendiciones, amadas hermanas y amigas que amablemente me acompañan en estos estudios. Hasta pronto, si Dios lo permite.